Ciudades. A algunos les gusta ver este tipo de imágenes. Incluso las catalogan como hipnóticas. Y no los culparía si piensan igual. Ver cómo la gente fluye cual agua es fantástico. Pero no venimos aquí por eso. Venimos aquí para que recuerdes esa típica calle que siempre está con tráfico, donde se escuchan bocinas y gritos, en donde la gente vive rápido, donde aceleran sin importar lo que hay adelante. Y no hablamos solo de los conductores. Cuando tengas ese lugar en mente, imagina cruzar la calle, pero con los ojos vendados. ¿Te atreverías? Pues hay gente que no tiene opción y debería ser nuestro deber exigir que tuvieran las mismas oportunidades y seguridades que el resto. Y eso es lo que nos convoca a mí y a mi grupo el día de hoy. Nosotros analizaremos una zona muy transitada y veremos qué tan accesible es. Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy, en conjunto con mi grupo de trabajo conformado por Fabián Artigas, Alpendra Cisternas, Catalina Figueroa y quien les habla, Isidora Río Seco, daremos inicio a nuestra exposición sobre la accesibilidad en espacios públicos, siendo nuestro campo a evaluar la estación Los Cóndores. Como introducción, veremos la estructura de los puntos más relevantes de nuestro análisis, empezando por dar contexto del lugar y demostración de la cadena de accesibilidad que escogimos. Luego, aplicar la evaluación de la normativa de Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Posterior a esto, veremos la perspectiva de los derechos humanos e igualdad de oportunidades e inclusión social para personas en situaciones de discapacidad. Y finalmente, una reflexión sobre el impacto que tiene la terapia ocupacional. La estación Los Cóndores se encuentra ubicada en la comuna de Talcahuano, la cual pertenece a la línea 1 del Biotren. Es una zona de alto tránsito peatonal. Tiene varias entradas de acceso. Sin embargo, nos concentramos en la cadena de accesibilidad que empieza desde el punto A, donde la persona cruzará la calle, luego las vías del tren, hasta llegar al punto B, donde tomará el transporte público. Para realizar mejor la evaluación aplicada bajo la normativa OGUC y posibles barreras de accesibilidad, hemos dividido nuestra cadena en 3 partes, bautizándolas trayecto 1, 2 y 3. El trayecto número 1 es una esquina de una vereda la cual tiene acceso a una rampa que mide 2,78 metros de largo, es decir, que no cumple con el máximo que estima la normativa, ya que establece que el largo no debería de superar los 1,5 metros, pero consideramos que igual cumple con su función de accesibilidad. Por otro lado, el ancho de la rampa mide 2,18 metros. Dicha rampa es continua y sí cumple con el mínimo que sería 1,2 metros. Además, no se presentan obstáculos que impidan el paso para transitar, pero vemos la implementación de huellas podotáctiles de alerta, las cuales están instaladas como pavimentos de la rampa y estas no están permitidas en la normativa, ya que las rampas deben de ser antideslizantes. Siguiendo el trayecto, al cruzar la calle nos encontramos con una segunda rampa, la cual sus medidas son muy similares a la anterior. Del mismo modo, el largo de esta rampa no cumple con la normativa, pero el ancho sí lo cumple. En el trayecto número 2 empezamos con el recorrido por la vereda que mide 1,76 metros de ancho y el acceso para que pueda transitar una persona en silla de ruedas es de 1,2 metros de ancho, lo cual esta vereda cumple con el estándar de accesibilidad, pero evidenciamos la presencia de huellas pododactilares a lo largo de toda la vereda. Solo si esta efectúa con 3 metros de ancho debería de ser aplicada, lo cual no se cumple en este caso, pero sin embargo las huellas pododactilares facilitan a varias personas no videntes, cumplan o no con dichas medidas mencionadas anteriormente, ya que en este caso el trayecto sigue hasta cruzar las vías del tren, un obstáculo muy peligroso, pero el cruce peatonal que podemos ver en las imágenes sigue cumpliendo con las medidas que debe de tener la vereda para una persona en silla de ruedas. En el trayecto número 3, al igual que los anteriores, comienza con una esquina en la vereda, la cual sí cumple con los 3 metros para llevar a cabo las huellas pododactilares. Hasta llegar al otro extremo de la cuadra, nos volveremos a encontrar con una rampa, la cual tiene un largo de 1,47 metros y de ancho 2 metros, es decir, que cumple con los parámetros de accesibilidad. Pero al momento de cruzar la calle en dirección hacia el paradero, nos encontraremos con una vereda mediana, la cual tiene una rampa que no es continua y que en su primer ancho es de 1,18 metros y el segundo ancho es de 1,40 metros. También podemos observar que la huella pododáctil está obstruida por un pilar del paradero. En cuanto al análisis de barreras y accesibilidad como tal, sabemos que en el primer trayecto hay una barrera comunicativa en cuanto al semáforo, ya que este no es audible. Y hay una barrera arquitectónica que hace alusión a las veredas. En cuanto a la accesibilidad, sabemos que cuentan las entradas a las rampas y las huellas podotáctiles. En cuanto al segundo trayecto, sabemos que hay una barrera urbanística al notar las brechas que hay entre las baldosas de las vías del tren, debido a que el tamaño de estas puede ocasionar un accidente, ya que alcanza a atrapar, por decirlo de una forma, la rueda de un coche o silla de ruedas, sin contar los bastones. Por el lado de accesibilidad, sabemos que tiene el área suficiente para poder maniobrar
y aparte tiene las huellas podotáctiles. En el trayecto número 3, en barreras hay una arquitectónica, dado que las baldosas de huellas podotáctiles se encuentran saltadas, levantadas o obstruidas en el peor de los casos por la mala ubicación de los paraderos. Además que las rampas no están aptas. Sin embargo, en la área de accesibilidad cuenta con un semáforo audible. Siguiendo con evaluación integral de la accesibilidad. En lo que respecta a servicios, estamos obligados a nombrar la boletería del tren. Esta presenta una altura relativamente alta, lo cual se traduce en una dificultad para las personas que necesitan silla de ruedas para desplazarse. A su vez, tampoco presenta ninguna señalización podotáctil o en braille para las personas con visibilidad reducida, además de presentar múltiples desniveles y obstáculos dentro del perímetro. Comprendemos los derechos humanos como un ideal común, inherente a todas las personas. Son una proclamación de dignidad y libertad otorgadas por el hecho de existir. Todos los humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En el presente trabajo, desde una perspectiva de derechos humanos, evidenciamos cómo la falta de acceso y las restricciones al momento de ingresar a Biotren excluyen y discriminan a las personas en situación de discapacidad. Dichas restricciones las encontramos de manera auditiva ante la falta de semáforos con sonido en el primer cruce peatonal, lo que obstruye el cruce independiente de personas con ceguera. Encontramos barreras visuales por la carencia de carteles, señaléticas o avisos con sistema braille, obstrucciones de tipo arquitectónicas extrínsecas por la nula mantención del pavimento en las veredas y entradas principales a la estación, lo que obstaculiza el acceso al servicio a personas con movilidades reducidas o que utilicen algún tipo de apoyo, además de problemáticas con las alturas y dimensiones de la boletería o ancho de las pasarelas peatonales. Resaltamos también barreras sociales, como la nula preparación de los agentes públicos, ya que estos no cuentan con ninguna preparación o educación sobre sistema de lengua de señas, dificultando aún más la comunicación. Es así como vemos vulnerados diversos artículos de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, tales como el artículo 1, 2 y 3 principalmente. El rol del terapeuta ocupacional en este tipo de situaciones es apoyar y guiar a las personas, además de rectificar la visibilidad de las personas en situación de discapacidad. En este caso, tenemos la vulneración mayoritariamente de sujetos no videntes o con algún tipo de ayuda técnica, ya que no existe una demarcación notoria de la ciclovía, y además tenemos que el alumbrado público está sin ningún tipo de protección y está posicionado en el centro del paso peatonal. La Ley 20.422 establece normas sobre la igualdad de oportunidades y la inclusión social. Y la Ley 19.284 especifica que cada estacionamiento de uso público debe tener un lugar demarcado, ya sea tanto el piso, y además debe poseer una señalética que indique que el uso es exclusivo para personas con alguna discapacidad física. En este caso, y de no ser cumplido estos requerimientos, es posible realizar un reclamo en las oficinas de tránsito de la respectiva comuna y además realizar una denuncia en la página oficial de Senadis, pero también puede ser en las oficinas presenciales en Concepción o en algunas de las sucursales. Y la respuesta a esto puede variar debido a la necesidad y a la falencia que pueda tener la vía pública para su correcto funcionamiento y la plena inclusión de personas en situación de discapacidad, ya que puede ser desde una delimitación para un estacionamiento hasta un cambio estructural del lugar. Por lo mismo, este tipo de denuncias deben ser evaluadas y luego debe ser definido un plazo lógico y satisfactorio que deje conforme a la persona en situación de discapacidad. Para finalizar, pudimos ser testigos y analizar las falencias que posee este espacio público en particular. Observamos que no son menores y que pueden ser de alto riesgo para la población en general, además de no cumplir con las normas de accesibilidad universal que requieren estos servicios básicos y esenciales como el transporte.